sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out from my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas nuestros queridos radioescuchas. Mi nombre es Juan Pablo Briones y estás en tu programa Letras del Marca Marca, un espacio que nació para visibilizar y dar a conocer a escritores y escritoras de la provincia del Marca Marca, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, dando a conocer cada semana, cada domingo, a un escritor y escritora que perfectamente te la podrías topar en el metro, en el supermercado, que perfectamente, y no te has dado cuenta, podría ser tu vecino. En el programa de hoy quisiera comenzar con una reflexión, una breve reflexión, pero importante en mi opinión. En Chile, un gran porcentaje no entiende lo que lee. Eso es algo que no es algo actual, es algo estructural, lamentablemente. En Chile hay un promedio de que cada chileno lee al menos 5,5 libros al año. Eso podría parecer un montón, si uno podría pensarlo. Es bajo en comparación a Estados Unidos, que tiene un 12 libros al año, o España, que es como 9,9. Pero todos sabemos que cuando hablamos de promedio, se esconden las cifras reales. Y, por ejemplo, medios de comunicación, de hace poco, señalaron de que más de la mitad del público chileno solamente ha empezado a leer 1 o 2 libros en el último año. Entonces, ¿quién está leyendo? Hay un déficit estructural. La gente debe leer más. Y esa es una de las misiones que tiene este programa, acercar, buscar una lectura amable, atrayendo nuevas audiencias, acercando a los escritores. Haciendo esa breve reflexión, quiero presentar al invitado de hoy, Juan Esteban Mayor, un verdadero bestseller de la provincia, escritor, profesor y gestor cultural. Voy a leer aquí brevemente tu currículum. Okay. Ha publicado El canto de las piedras, No hay otra razón más que andar, Relatos con Disman, Hijos del cuarzo, una historia sobre Villa Alemana, El arte de procafeinar y Manifiesto Bull en la plataforma Wattpad. Me gustaría empezar esta breve entrevista conociéndote un poco más. Quiero que te presentes tú mismo, ¿cierto? Acá mirando a nuestros teleescuchas. ¿Quién es Juan Esteban Mayor? Muy bien, oye. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Buenos días para todos y todas. Juan Esteban Mayor, podríamos decir que es un escritor villalemanino radicado en Limache actualmente, que partió, como muchos de nosotros, partió desde el punto de vista de una persona con hartos ideales, con hartas creaciones, con harta imaginación, y él necesitaba de alguna manera plasmar esa imaginación en algún producto que sea, ojalá, lo más durable posible. Y en ese sentido, como a esta persona le empezaba a interesar la música, el rock sobre todo, digamos que en la adolescencia era mucho de escuchar rock, del rock de MTV, estamos hablando de la época del 2000, donde estaba de moda el Dixman, ¿cierto? Y en ese ámbito empezó a desarrollar una suerte de historias para los amigos que eran de ese momento, y se dio cuenta de que más que contar historias, le gustaba mucho expresar sus vivencias personales a través de esas historias, cosa que lo ayudó en ese sentido a tener un afiato mucho más poderoso con la literatura, y sobre todo la literatura local, y desarrollarla ya de una manera mucho más adulta a partir del 2020 con todos estos libros que tú mencionaste en la biografía.
Tú dices que siempre has estado ligado a, te ha gustado escribir tu historia, tu vivencia. ¿Tú me puedes comunicar alguna de las más antiguas? Esa, tú dices Juan Esteban de 12, 13 años, ¿existe alguna que tenga el Juan Esteban preadolescente? Sí, por supuesto. Por ejemplo, me acuerdo que mi primer intento de novela fue una historia que lo llamé La población de los días desacostumbrados. Es un nombre bastante raro, ¿cierto? Si lo debemos La decir. población de los problemas De los días de los días desacostumbrados. En ese tiempo me dio por escribir y buscar palabras como que uno busca el diccionario y encuentra una palabra desconocida y agregarla como título. Y en ese sentido, como la palabra desacostumbrados no la ocupamos hoy en día mucho, lo decidí porque en ese momento también nació la inquietud de también incorporar nuevas palabras al acervo lingüístico. Y en ese sentido, la historia va teniendo un cariz mucho más importante, como que le sube el pelo, ¿El podríamos decir. acervo lingüístico propio, tuyo? Personal. Exacto. O sea, tú dices, mira, esta palabra está interesante, voy a tratar de ocuparla. Exacto. O algo así. Exacto, porque uno de repente en el día a día se va dando cuenta de que existían palabras que también ayudaban a que tu propio diccionario se enriqueciera más. Por ejemplo, no sé si conociste o tuviste acceso a los mitos, a las cartas de mitos y leyendas, o escuchaste alguna vez. Las he visto, las encuentro súper bonitas, me gusta mirarla, pero la verdad nunca me llamó mucho la atención el juego de cartas. El juego de cartas, sí, porque en ese sentido fue un regalo que me hicieron en Navidad y me llamaba la atención, más que la imagen, más que el método de juego, me llamó la atención la leyenda que estaba inspirado, porque el mito de leyenda, si bien se trata de historias alrededor del mundo, pero muchas veces iban retratadas con palabras de alguna manera que uno desconocía y de esa manera también te ayudaba a decir, mira, yo voy a ocupar esta palabra para emplearla en mi cuento, en mi historia. Y uno le subía, como te digo, le subía el pelo a la historia, haciendo que la literatura empezara a latir dentro de lo que es ¿Y estos tus pasajes. papás estaban al tanto de esta pasión incipiente que estaba ahí en Juan Esteban? Mira, al principio mi mamá estaba un poquito Decía, confundida. no, por favor, no, ella no. Claro, que estaba confundida en el sentido de que también me dio un tiempo por traducir canciones. Y muchas canciones de las que escuchaba hacía referencia o a demonios, o a el anticristo, al diablo, etc. Y por la música que escuchaba Claro, decía eso. decía que tú escuchabas heavy metal, Exacto. ese tipo de música un poco más oscura, por decirlo de alguna forma, pero que para muchos papás es el diablo. Claro, Porque y no hay que olvidar que acá en Chile, cuando la primera vez que vino Iron Maiden, no se les permitió tocar, exacto. porque se les consideró satánicos. Exacto, y eso de igual manera habla acerca de que si yo menciono, por ejemplo, la palabra diablo, uno inmediatamente, este hombre es satánico, hay que quemarlo, hay que purificarlo, hay que bautizarlo. Y nada de eso, solamente era mi intención de poder, primero, traducir la letra de la canción para ver exactamente qué decían estas bandas, y segundo, ver si el mensaje que entregaban efectivamente pertenecía a una secta o alguna O ideología coincidía contigo satánica, también. o en este caso era parte de la narrativa del hablante, ¿cierto? Si lo mencionan como personificando a un villano o personificando quizá una postura que no necesariamente tiene que ser satanista, pero sí ligada como en contra del dogma cristiano de ese momento. Y en tu casa cuando comentaste el primer texto, la primera, ¿qué fue primero? ¿Un cuento? ¿Una novela corta? ¿Qué fue? Mira, cuando escribí, claro, era una novela más pequeñita, una noveleta, pero siempre la mantenía como a nivel de amigos, nunca como que lo llegué a expresarlo a nivel familiar. Y cuando fue ese momento te apoyaron, dijeron no. Sí, por supuesto, ahí cuando ya dije, ¿sabes qué? Esto me apasiona, esto me gusta, y fue un momento ya cuando estaba saliendo de cuarto medio, de hecho estaba en cuarto medio, y escribí unos poemas y fui seleccionado dentro del taller de poesía de la Sebastiana allá en Valparaíso en el año 2005. Y ahí se dieron cuenta de que lo que yo estaba escribiendo tenía un sustento literario fuerte y que me hayan seleccionado de entre 300 postulantes. Dentro de esos 300 postulantes
haber elegido 15 y que esos 15 estuviera yo en cuarto medio junto con otros señores de 30, 35 que ya tienen recorrido literario, es como, mira, hay algo ahí, hay algo que está latiendo. Y Entonces ahí en obviamente ese momento tu familia pasó del susto pasa como del susto, el orgullo, dicen, no, claro, de verdad, Juan Esteban, de las poleras negras y todo eso, y ya, pasaron a ser tus fans. y ya empezaron ya a ver que realmente tenía dedos para el piano. Y que en este caso estuve presentando en Viña, estuve presentando en Valparaíso, también estuve en la Chascona de Santiago en este momento. Y Tú siempre has vivido en el Valle del Marca, ¿cierto? En mira, estuve un tiempo viviendo en Santiago Santiago. y estuve 5 años después viviendo en Antofagasta. Por lo tanto, al momento ya de regresar definitivamente acá a la quinta región, me dije que ya era la opción de quedarme acá viviendo, ojalá dentro del mismo Valle de Marga, y ahí empezar y desarrollar esa carrera literaria con elementos locales. Ah, siempre te gustó el elemento local. Exacto, Te porque pregunto porque hay personas, hay escritores que legítimamente buscan tener una literatura universal, que lo pueda leer aquí una persona acá en Chile o en Hong Kong o en Rusia, da lo mismo. En cambio, esto es históricamente, y hay otros que buscan la chilenidad, lo local, reivindicar eso. Eso es como lo que más te gusta a ti. claro, como en ese sentido lo local a nivel país funciona como un espejo, como un sentido de identidad en torno a que de repente si hablamos por ejemplo de Relatos con Dixman, como una persona de Arica que vivió hace 20 años y escuchaba las mismas canciones que mencionan en este libro, lo voy a mostrar ahí a la cámara, en ese sentido se puede sentir identificado o identificada con lo que ocurre acá en este tipo de cuentos, como una persona de allá, como también una persona de Punta Arenas, de Valdivia, de Puerto Montt, tienen ese mismo lenguaje y esa misma manera de identificarse con la música en ese momento. Por lo tanto, al menos en los cuentos de Relatos con Dixman, lo que hago es hablar de situaciones cotidianas, en particular de situaciones que algunas veces pueden sonar bien chistosas, bien así como de anécdotas, pero no solamente unido por lo local, sino también por algo que traspasa la barrera del tiempo y el lugar, que es la música y el arte. Y específicamente acá el arte está ligado a la música. Cuando tú dices relatos con Dixman, eso, en mi opinión, o sea, en mi apreciación más que una opinión, me llama como a lo que ocurre fuera de casa. Porque claro, porque uno en casa uno tenía los reproductores, pero el Discman era lo que uno andaba trayendo en la calle. Yo creo que tiene algo que ver con eso, ¿no? Las aventuras que ocurren Sí, yo creo en que los colegios, en el liceo. exacto, yo cuando tuve mi primer Dixman dije, ya, esto lo voy a llevar para todos lados, porque uno tiene un cariño especial por ese tipo de cosas. De hecho, todavía tengo aunque ya está malo, mi primer Dixman todavía lo tengo ahí guardadito como una reliquia, si bien igual funciona, pero no lee discos en este momento. Pero de igual manera uno lo llevaba para la universidad, lo llevaba para el colegio, lo llevaba en el bus, en la micro, en el metro, y escuchaba música que en ese momento lo podía reproducir con un disco completo y tenía la experiencia de oír el álbum completo de la banda o de la música que tú tenías y viajabas y creabas ahí el soundtrack de tu día a día. Cómo esas canciones configuraron básicamente lo que eres hoy día en base a utilizarlo religiosamente todos los días. Yo recuerdo haber tenido una relación amor-odio con mi Discman, porque el primero que me compré, año 2003, no tenía anti-shock. ¿Qué significaba eso? Que uno iba caminando por la calle y saltaba y se paraba la canción y volvía al mismo momento. Pero era un constante. Así que me gustaría ver, ¿podemos leer algo de tu...? Por supuesto. La idea es que justamente con los relatos con Dixman es reivindicar también la escena chilena, la música de hace 20 años atrás, y Porque esto es todo un viaje, me imagino, hacia la década de los 2000. Y como aparecen algunos hitos históricos también mencionados a partir de lo que es esta época, la idea es que el público que esté ahí interesado o interesada en adquirir el libro, que ya quedan muy pocas copias, ahí obviamente lo vamos a mostrar para que si está interesado o no lo pueda Para escuchar. quienes se integran recién a la programación, estamos conversando con Juan Esteban Mayor, escritor prolífico que ha tenido mucho éxito, bestseller. En este momento estamos hablando de su obra Relatos con Dixman,
posteriormente hablaremos de otra de sus obras. Y ahora le pedimos que él brevemente nos haga una mención para que vayamos viendo y analizando la pluma de Juan Esteban. Excelente. Este cuento se llama Pocas Palabras. Está inspirada en la canción de Supernova, una canción que pegó bastante fuerte en su tiempo, tanto por el videoclip como también por la música, porque la música era bien pegajosa. Se lo voy a leer para que se animen ahí un poco y recuerden un tantito cómo era el tiempo de los 2000. Dice: ¿qué pasó, Ian? La Connie. Eso pasó. Los que me conocen saben que siempre les digo que ser profesor va más allá de lo laboral. De vez en cuando hay situaciones que ocurren sin mayor lógica y que es necesario saber explayarse bien cuando preguntan si hay vida afuera de la docencia en la sala de clases. Y con vida se refieren exclusivamente a aventuras, experiencias, cosas incorrectas o inmorales que son la crema innata de quienes ejercen el rubro. Por eso, cuando me consultan acerca de la ocurrencia más alocada que me ha tocado ver o vivir dentro del colegio donde trabajo, siempre respondo usando a mi colega Ian, el profesor de filosofía, ya que el suceso que relataré a continuación remeció a todo el liceo, a todo el cuerpo docente, asistentes y directivos del liceo, claro está. Fue el viernes 16 de octubre en el Día del Profesor. La jornada consistió en maratónicas actividades por parte del centro de alumnos, entre actos de premiación, competencias deportivas y convivencias en sala que fueron del agrado de los docentes. Luego, los estudiantes se retiraron temprano y los educadores fueron invitados a un asado que el mismo equipo directivo organizó en el patio del liceo. Junto con los suculentos trozos de carne en cada plato, el vino se escanció jubiloso en las copas de los festejados, quienes hicieron un brindis por la generosa ocasión. Después del almuerzo, a todo el profesorado se le convidó a cantar temas insignes en el escenario del establecimiento. Me acuerdo que con Ian nos envalentonamos y entonamos Tu cariño se me va, de Buddy Richard, haciendo que el resto del estamento docente hiciera decoro en nuestra presentación. Al terminar, celebramos como consagrado dueto con otro ruidoso brindis que arengó aún más el festejo, siempre a ojos vigilantes de los directivos. Y de repente, Constanza, la profesora de educación física, apareció sorpresivamente arriba del escenario junto con dos educadoras en práctica, vestidas con el uniforme del colegio. Camisa blanca, falda escocesa y la misma corbata que tanto le exigíamos a nuestros alumnos. Todas las miradas masculinas se hicieron una cuando por los parlantes sonó Pocas Palabras de Supernova, generando una efervescencia que hizo que hasta el mismísimo mandamás del liceo quedara boquiabierto ante los movimientos calurosos y provocativos de la funcionaria a cargo de los ejercicios deportivos de la comunidad escolar. Lo chistoso fue que a Constancia le estaba dedicando el tema a mi colega de filosofía, sin quitarle los ojos de encima y casi entregándose por completo a él. Fue ahí cuando me acordé que, durante los recreos de la jornada de la mañana, ambos se decían indirectas un poco subidas de tono para un ambiente laboral como este. Sin ir más lejos, al término de la canción, la profesora agarró firmemente el brazo de Ian y se lo llevó hacia atrás del escenario, donde están los camarines, ante la expresión enmudecida de todos los funcionarios presentes. Pasó un buen rato hasta que ambos volvieron. Casi todos habían ido. El director estaba hecho ascuas y los otros docentes trataron de disimular, al mismo tiempo de asimilar, lo que había sucedido. Quedaron flotando en el aire frases inconclusas, expresiones poco certeras y un mar de dudas con las que seguramente se quedaron todo el fin de semana. Cuando me topé con Ian a la salida del liceo, no dijo casi nada. Su sonrisa de oreja a oreja era evidencia suficiente para derribar toda teoría formulada en base a lo que había pasado. A buen entendedor, Pocas palabras. fin. Eso es Pocas Palabras de Supernova. El video, si ustedes ven el video, básicamente van a entender un poco más qué es lo que era en ese momento llamaba la atención al chileno. Al momento de escribir tu relato con Discman, quiero desentrañar un poco el proceso creativo de esto. ¿Tú escribías pensando en la canción o en lo que a ti te producía esa canción? Que como tú ya lo tenías como visto, esta historia.
Claro, porque generalmente me baso mucho en la letra de la canción. Porque si bien el hablante lírico de las canciones muestra y describe generalmente lo que está ocurriendo, para mí es mucho más sencillo hacer que un personaje actúe en base como si estuviera contando, es como si esa misma canción contara parte de la historia completa de lo que está sucediendo en esa expresión. Por lo tanto, buscar la letra de la canción y después agregarle un hablante lírico, un personaje que encarne lo que vive y lo que expresa en ese momento, es lo que busco para que los 17 temas que aparecen mencionados acá tengan ya un sustento más literario, narrativo, etc. Por lo tanto, mucha letra para ello. Quiero hacer un paréntesis. Quiero pasar un aviso para que nos vean en YouTube. En Marga Marga Online TV y que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Marga Marga Online. Hoy aquí en esta mañana de domingo con cámara, con nuestro amigo Juan Esteban Mayor, quien tiene estos relatos Dixman. Me gusta el concepto. Sí, es que llama mucho a la nostalgia al Dixman y aparte también crea una... Especialmente a la gente que ya cumplió más de 40 años, pero tú eres mucho más joven. Yo tengo 38. 38. Así que... Estamos ahí en los que tuvieron el Dixman. Claro, un Walkman también, porque hay muchos que también quizás no tuvieron un Dixman directamente, pero sí tuvieron un Walkman, que es como la misma versión pero en cassette. También Y me llama la atención porque hojeando el libro de Juan Esteban, te gusta mucho, te enfocaste en la música chilena. Porque había, antes lo comentábamos un poco sobre, está Estéreo 3. Estéreo 3, DJ Méndez. DJ Méndez. Bueno, los bunkers. Y eso nos recuerda que hubo un tiempo, hace poco, que la música chilena era muy escuchada por parte de la juventud. En este caso, yo ya la juventud salió del grupo. Entonces ya no tengo esa relación con lo que escuchan los jóvenes. Pero sí recuerdo que en los 2000 todos vacilábamos con Chancho en Piedra, en mi caso no mucho con Estilo 3 ni Supernova, pero de salón, los tres, claro. ¿Tú crees que se ha perdido un poquito esa relación de la juventud con la música de los chilenos? Mira, acá debo expresar que hoy en día el género dominante es el urbano, lo cual hace que no exista esta manera ecléctica de mostrar la música y generar una alternativa para quienes de repente no disfrutan de este movimiento. Acá lo que sucedía en este momento era que la radio daba mucha música chilena, la televisión, los canales a cable daban mucho alternativa. Por ejemplo, para quienes no escuchaban Supernova, tenían por ejemplo a Lucibel. Para quienes no les gustaba, no sé, los bunkers, tenía otro músico o canción ahí como Plan B. ¿Ya? Y como los villalemaninos de... Claro, sí, por ejemplo, si te gusta, no sé, la Floribondio. Claro. Y en ese tiempo sí había algo ecléctico, porque las personas en este sentido disfrutaban de la música, aunque aún... Exacto, y como que de todas maneras, si no te gustaba algo, pero igual lo escuchabas, ¿cierto? Y no te producía generalmente una ese mayor problema. Unificador lo hacía precisamente la radio cuando era la forma en que más uno escuchaba música. Exacto, y bueno, entre amigos también uno decía, mira, ¿sabes que te gusta esto? Ya, pero no me gusta tanto esto. Como que también se generaba una cierta desbandad con la música, a pesar de que quizás no sea la que uno prefería, pero sí era la que uno también por recomendación de un amigo o amiga también como que se acercaba un poco a lo que uno escuchaba. Cosa que no ocurre hoy en día, porque hoy en día, al menos hablando desde la nostalgia, no estoy hablando ya de lo que veo día a día, pero sí siento que no hay tanta opción chilena, hablando netamente de música chilena, para quienes escuchan otro estilo musical que no sea la música urbana. Si bien ahora están saliendo propuestas muy llamativas, música nueva de la escena musical en particular, con algunas presentaciones de bandas que han estado en Lollapalooza, por ejemplo, pero aún así no gozan de la misma reputación o no gozan del mismo foco que muchos artistas urbanos. Esa repercusión. Exacto, como que
no son tan comentados y ojo que cuando también son muy llamados, de repente cuando están muy en el foco también son muy blancos de críticas. Y eso en vez de darlos a conocer a todo el público, obviamente los tira para abajo, como el chileno chaquetero, podríamos decir. Quien se une en este momento a la transmisión se preguntará por qué hablamos de música si estamos hablando de libros. Y es por una razón fundamental. La obra, no sé si entera, pero gran parte de ella, de Juan Esteban, está cruzada íntimamente con la música. Exacto. Relatos con Discman, Los hijos del cuarzo, una historia de Villa Alemana. Está cruzado siempre y especialmente con la música chilena. Exacto, porque yo siento que la literatura y la música son disciplinas hermanas. Si bien la música tiene un sustento literario en base a las letras de las canciones, creo que es importante devolver, a partir de la literatura narrativa, devolverle la mano a muchas veces a la música que nos inspiró a escribir y a música también a los artistas emergentes. Hay mucho de artistas emergentes en los otros libros que tengo, porque también es una manera de decir, mira, escuché tu canción y me inspiró para escribir esta historia. Y la gente cuando se da cuenta de ello, se da cuenta que también hay una simbiosis en base a lo que estamos mostrando como cultura. No es una cultura aislada y tampoco es una cultura que dependa necesariamente de artistas internacionales, sino que acá en Chile hay mucho arte, hay mucho talento, pero hay que darlo a conocer a partir de este tipo de... Y trabajar en conjunto. Exacto, y este tipo de obra en particular, porque eso también les ayuda a ellos a mostrarse más. Y otra particularidad que tiene Relatos con Discman Sí. es que viene con el link de la música. Exacto. Mira, acá en la cámara le voy a mostrar que aparece el código QR que tú puedes acceder directamente al soundtrack de el libro y son los 17 temas que aparecen mencionados acá en este compendio de cuentos, canciones. Yo creo que la vida misma está relacionada con música. Tuve un recuerdo que me gustaría compartirlo contigo. Dale. Hace muchos años yo conocí a una niña, una chiquilla. Tuvimos una conversación y me dijo que ella no escuchaba música, que le cargaba. Y sabes que yo encontré que fue la persona más aburrida con la que yo nunca va a volver a hablar, pero porque la música trasciende. Cuando uno tiene un estado de ánimo o está un poco triste o está muy alegre, surge la música. Y qué mejor que vaya hilvanada de cierta forma con las letras. A veces la letra de una canción puede ser el inicio de mucha historia. Y eso es lo importante del talento también del escritor, en este caso Juan Esteban, que con una premisa, el título de una canción o la letra de una canción es capaz de llevarnos más allá, llevar la idea. Y también con un estilo muy dinámico, muy rápido. Leer Juan Esteban es leer la cotidianidad, que es algo que es muy importante. Te lo han dicho, ¿qué opinión han tenido las personas sobre la pluma de Juan Esteban? Mira, hay muchas personas que dicen que al momento de leer, al menos las primeras líneas y párrafos, como que no pueden parar. Porque no se esperan que de repente una historia tenga un gancho tan poderoso al principio, en los primeros párrafos. Por lo tanto, muchos de ellos dicen, mira, empecé a leer así de a poquito, pero después no pude parar. Porque estaba tan metida en la historia y el desarrollo de los personajes que era, bueno, para quien lee más seguido es como más complejo en este caso detenerse, porque quiere saber más, quiere saber. Y también hay otras personas que me han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Vas a sacar una segunda parte de tu libro? ¿Vas a sacar una segunda parte de Hijos del Cuarzo? Y yo le digo, no está en mis planes sacar una segunda parte. Porque eso pasa mucho con los cuentos, de que si no impacta en las primeras palabras, ya... Porque no tiene el espacio-tiempo como una novela, en que se va cociendo a fuego lento, que van desarrollando el personaje, el conflicto. En cambio, el cuento tiene que ser todo breve. Exactamente. Acá la distinción yo creo que es la más fácil de hacer con respecto al cuento versus la novela, es que el cuento se enfoca mucho en la anécdota del personaje, mientras que la novela se enfoca más en el desarrollo y la evolución del personaje principal. Y eso hace que
Por ejemplo, si yo quiero escribir un cuento, me sale mejor desarrollarlo como si fuera una anécdota que puede tener un golpe, un punchline, ahí como para, en este caso, dar a conocer el final, un final sorpresivo. Pero en la novela me enfoco más en el desarrollo del personaje para ver si va cambiando a lo largo del recorrido de la misma narrativa. Así que eso... Y hay personajes que son tan entrañables que da para secuelas, o da para una saga de aventuras de un personaje. Eso es lo grandioso que tiene el formato cuento, que es, podría ser una serie Claro, de las muy divertidas situaciones que van ocurriendo en la cotidianidad. exactamente. Me gustaría saber un poquito cuáles fueron tus primeros influencias, cuáles fueron tus autores que dijeron, mira, sabes que me encanta este, quisiera escribir como a él, o hay este que me carga. ¿Tú no has tenido ese match o ese...? Sí, completamente, porque yo vengo de un lado completamente distinto a lo que escribo. Porque al principio me gustaba mucho Edgar Allan Poe, me gustaba mucho Lovecraft, pero era más que nada por la influencia en base a la música que yo escuchaba. Por lo tanto, decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría escribir cuentos de terror, cuentos de misterio, de horror, de todos los estilos posibles. De igual manera, siento que es difícil. Y es difícil igualar lo que hicieron estos grandes escritores. De hecho, por ejemplo, en mi tesis universitaria hablé mucho de Lovecraft y de la importancia en este caso de poder distinguir entre la realidad y lo que estaba sucediendo en materia de estos monstruos que están ocurriendo dentro de las experiencias de estos personajes. Y me decía, claro, pero es difícil hablar de un género que muchas veces, claro, busca asustar más que nada al lector, pero que quizás de repente hacer que ocurra es completamente difícil. Es difícil de repente hacer que el lector se sienta realmente abrumado por lo que uno lee, y por lo tanto, en ese sentido me dije, mira, mejor me voy a basar en otros escritores distintos, por ejemplo Jorge Luis Borges, que igual hace ese puente entre lo que es lo fantástico y lo cotidiano, ¿cierto? Que hay un puente muy interesante en lo que hace Borges, pero también enfocado a lo que es la literatura chilena. En este caso, Manuel Rojas, por ejemplo. En el lado de la poesía, por ejemplo, también me gusta Gonzalo Rojas. De ahí también la influencia de la lírica también está presente en los libros. Trato de, al momento de desarrollarlo en prosa, trato de adornarlo bien con expresiones que pueden ser sacadas directamente de un poema. Por lo tanto, siento que estos dos personajes, mencionados recién, estos dos escritores, poetas, son mayoritariamente los que me enseñaron a mí a cómo yo puedo trabajar justamente un tipo de cuentos o historias dentro de lo que es los libros. Y ahí la lista es grande: Horacio Quiroga, algunos escritores también, poetas, Gabriela Mistral también, que me llama bastante la atención por el hecho de ocupar bien las palabras al momento de establecerlas acá dentro de lo que son los textos. Así que ahí podemos continuar ahí. Estaba pensando, estaba escuchando atentamente y mencionaste a Lovecraft, el Lovecraft, y te quiero llevar a un punto. Dice, Lovecraft siempre estuvo marcado por su infancia, porque tuvo una infancia muy rígida. ¿Tú crees que eso que lo llevó a crear toda esta imaginación de los monstruos, de hecho a crear todo un universo Lovecraftiano, que ha generado escuela y que todavía se sigue diciendo cada vez que sale un libro o una película de terror, dicen, ah, mira, esto es Lovecraftiano? En base a sus quizás traumas, ¿tú crees, o vivencias, tú, la obra de Juan Esteban Mayor, hay algo de eso? ¿Hay algo que tú quisieras que es tuyo y que lo quieres transmitir ¿Qué motivó la primera, o sea, ya lo hemos hablado, lo que te motivó fue la prolificidad, ¿cierto?, de plasmar en papel, pero ¿existe algo ¿Personal? algo personal? Sí, yo creo que uno, a pesar de que haya escrito hartos libros, uno nunca deja de citarse a sí mismo para mencionar de repente que quizá un capítulo o una experiencia que tiene algún personaje lo pueda sacar de la vida que me tocó vivir. Ya yo creo que ningún autor, ningún escritor o escritora puede negarse que parte o gran parte de su libro está basado en su propia vida. De hecho, por ejemplo,
en Hijos del Cuarzo, para que entendamos un poco cómo funciona esta historia. Sí, fui espectador de repente de algunos eventos que sucedieron en Villa Alemana, el Festival del Melvin, el Festival de la Placa de Cuarzo, cuando venían estas bandas a tocar en vivo, y uno como espectador lo disfrutaba, lo pasaba bien, escuchaba la música, se metía al mosh, etc. Y en ese sentido la idea de plasmarlo como parte de lo que vive el personaje en esta historia es también parte de lo que un villa alemanino o villa alemanina vive, porque en ese momento también lo disfrutó en vivo. ¿Tú te sientes identificado con tus personajes? Por ejemplo, Roca, que es el protagonista de Los Hijos del Cuarzo. ¿Hay Sí. algo de Juan Esteban ahí? Sí, yo creo que es imposible. ¿Tu otro yo? ¿No? Puede ser. Básicamente el Roca lo que le gusta es disfrutar la vida. Le gusta escuchar música, le gusta juntarse con sus amigos, a tomar cerveza, a fumar. Y en ese Quiero sentido, decirle a las personas que, bueno, en este momento no tenemos un ejemplar, pero el libro Hijo del Cuarzo es una radiografía de la juventud. exacto, y la juventud villa alemanina, Muy en particular porque es lo que se toma, el famoso Melvin, y me gustaría ahondar en eso. ahondar en algo, porque muchos conocen Villa Alemana, ¿cierto? Como una ciudad tranquila, una ciudad dormitorio. Muchos dicen que no pasa nada en Villa Alemana, pero solamente las personas que conocen el centro, porque los villalemaninos y villalemaninas saben que hay toda una cultura underground en los cerros Ujú. y se expresa en festivales, históricamente, no estoy hablando de ahora, los parcelazos que comentábamos delante, y también eso todo va quedando plasmado en la obra de Juan Esteban. Y eso también se me pasó una pregunta que yo quería hacer delante. Si es que de dónde sacabas toda la inspiración, y lo hemos ido respondiendo, que es en lo que tú ves siendo un espectador. Claro, y también rescatando de repente en las mismas conversaciones con personas que uno no conoce, porque también se da mucho de, por ejemplo, si estamos en este tipo de eventos y uno conoce a otro que no conoce, y en esa sociabilización uno también va entendiendo que hay otras dinámicas, quizás distintas, grupos distintos, pero que también de esa manera también ayuda a que se crea una simbiosis en torno al hecho de compartir en vivo. Si estamos escuchando, por ejemplo, a la Floripondio, justamente en ese instante también hay personas que viven otras cosas, comentan otras vivencias, viven un poco de lo que es esta mutancia villalemanina y lo dan a conocer quizás con alguna otra historia, con decir, por ejemplo, no, si yo conocía al Macha desde antes, o uno claro, lo menciona para que en este caso quede como dentro del disco duro de uno y darlo a conocer en la Tú historia. estás en ese momento ahí en el festival y en tu mente decía, esto tiene que estar tan bueno que tengo que escribir. Exacto, o sea, yo creo que la finalidad también, un poco de lo que hace Hijos del Cuarzo es retratar a la villa alemana, pero no desde el punto de vista de la nostalgia, porque si bien la nostalgia vende, por ejemplo, la villa alemana de los años 80, lo de los años 90, es para básicamente personas de más de 40 años que recuerdan con cariño lo que está pasando en ese momento. Pero lo que hace Hijos del Cuarzo es hacer lo mismo, pero ligado a lo que es el periodo post-pandemia. En el momento cuando todo se reactivó, dejamos de estar encerrados con las mascarillas para escuchar música en vivo, que hace tiempo no se hacía, por todas estas restricciones que hubieron, y dar a conocer nuevas aristas de lo que se puede extrapolar con esta historia de la placa de cuarzo. Varias veces se ha mencionado el libro La placa de cuarzo, pero no lo hemos presentado. Exactamente, para ¿Qué es el libro Los Hijos del Cuarzo, una historia de Villa Alemana? Sí, para quienes no conocen la historia de la placa de cuarzo, se dice que en Villa Alemana, debajo de los suelos de Villa Alemana, se esconde un manto hecho de cuarzo, lo cual hace que las personas que reciban esa energía tengan actitudes y una sensibilidad especial con respecto a las cosas que suceden ahí. Específicamente hablando, los artistas, hay una proliferación de artistas de toda índole, músicos, escritores, poetas, artesanos, que muchas veces dicen y mencionan que, claro, que reciben inspiración muchas veces del mismo lugar y que básicamente hacen que les motive a seguir creando.
Y por el otro lado está, claro, la parte más destructiva, que muchos de los casos más emblemáticos del crimen nacional han ocurrido justamente en los suelos de Villa Alemana y Peña Blanca. Si bien la idea tampoco es no es celebrar necesariamente este tipo de acontecimientos, pero sí es para explicar que quizás exista algo que remece nuestras neuronas o alinea nuestros chakras generalmente con Villa Alemana es esta placa de conocida Corzo. o por la música o por Los eh, crímenes. crímenes pasionales, brutales. Este no es espacio para mencionarlo, pero existe esa teoría. He visto varias personas que nos hablan de la placa de cuarzo. Hasta Exacto. se han hecho festivales en Villa Alemana. Exacto, justamente hay uno, el Festival de la Placa de Cuarzo, que su última edición fue el año 2023. Llegó los Jaivas, Claudio Narea, llegó una multitud de gente. Yo creo que hay algunos que no eran de Villa Alemana, pero a ser gratis. Yo estuve ahí, había mucha gente. Sí, y claro, o sea, se disfrutó de la música. Hay algunos que disfrutaron más que otros, por supuesto, porque hay muchos que se dedican de repente a moverse más fuertemente, más violentamente, pero eso es parte de la juventud, como te decíamos. Y justamente el tema de la placa de cuarzo es lo que activa muchas veces nuestra propia sensibilidad y que hace que momentos como ese generalmente estén en nuestra retina y Esto podría sea estar como, activando la locura de la persona. claro, como decir, ya sé que esta música me encanta, movámonos, bailemos, hagamos un movimiento. Y uno no se da cuenta y de repente ya la música está sonando, está sonando, está sonando y ya uno no se da cuenta y ya empieza a moverse por sí solo. Y es como una suerte de activación que muchos lo refieren directamente a lo que sucede debajo de los suelos villalemaninos. Y en tu obra tú hablas sobre este mito de la placa de cuarzo. Exacto, el mito en sí y también de cómo los científicos o las personas que están ligadas a los estudios geológicos han llegado a comprobar si efectivamente Villa Alemana está realmente bajo o está por sobre el manto que conlleva el cuarzo. Y en esta pregunta es lo que inicia el proyecto, o sea, el proyecto, ¿no? Inicia el libro, la pregunta fundamental que se hace el personaje principal, que se llama Roca. Roca, o sea, el mismo nombre. Alter ego de Juan Esteban. No sé si alter ego, pero sí, digamos que una parte, es la parte de que uno disfruta con sus amigos, juventudes, personas que le gusta la música en vivo. A mí en particular me gusta la música en vivo, cuando se da la ocasión de ir a conciertos, por ejemplo, y la idea es justamente escuchar la música en vivo, sentir el efecto catártico que la música muchas veces te ofrece al momento de escucharla en vivo, que muchas veces se compara como lo que ocurría de repente en la música de cámara, música clásica de cámara, cuando unas personas ya expresan tanto y tienen tanta alineación con la música que hay mucha gente que se coloca a llorar, hay mucha gente que le retuerce el corazón, hay gente que incluso se llega a desmayar al ver al artista en vivo, que eso ocurre desde siempre. Antes estaban las calcetineras. Eso no ha cambiado mucho en los años. Me gustaría preguntarte que ahondaras en un concepto que me llamó mucho la atención, que se llama la mutancia. ¿Qué es la mutancia en Villa Alemana? Ya, la mutancia es un término que se le dio a un personaje de Villa Alemana, creo que era el Cabezón Benón, que de la manera en que él trató de mostrar a qué se refería con la juventud villalemanina, cómo era la radiografía, cómo se le puede sacar una radiografía a la juventud villalemanina en los años 90. Y en ese sentido se caracterizó al villalemanino joven, con rebelde, rockero, en ese tiempo estaba pegando mucho el grunge, y demostraba que, claro, si bien tenía un afán de cultura, digamos una cultura que está más ligada a lo local, pero de todas maneras sentía un aprecio importante a lo que es la música creada en Villa Alemana. Por eso la música de Sonada de Llegar, de la Floripondio, de otras bandas que han estado surgiendo y han estado viviendo con nosotros desde hace bastante tiempo, todavía tienen un asidero y tienen una entrega importante por parte de estas personas espectadores que lo vieron en vivo, que lo vieron en sus inicios y que básicamente se reunieron en este término llamado mutancia, porque éramos mutantes en ese sentido, era como mutante que sobrevivíamos a base de drogas y alcohol, y que de todas maneras teníamos algo con lo cual identificarnos como villalemanos. Y creo que esa Es la otra cara de la moneda de lo que te comentaba antes, de la Villa Alemana plácida, el hogar,
de la eterna juventud, Exacto. porque la vejez no teme la vejez porque viven en la eterna juventud. Ese lema, más la música tan tranquila que se transmite en Villa Alemana, porque Villa Alemana y Quilpué, bueno, tú lo sabes, son de las pocas ciudades donde está musicalizada. Uno se pasea por Villa Alemana, por Quilpué y hay música. Y las personas que vienen de otros lugares les llama la atención de que uno anda en el centro escuchando música. Pero la mutancia, por lo que yo estoy escuchando y por lo que he visto, se refiere a eso, a la noche o por decirlo de alguna forma, lo que ocurre en los cerros, en la Trizano, en los Parcelazos o los Maitenes, eso que no, el underground y donde está la juventud más rebelde, que no encajaba en estos contextos más de ciudad dormitorio, pero también le da identidad a Villa Alemana. Exacto, yo creo que sin ellos, ser Villa Alemanino sería como comparado con cualquier otra ciudad de Chile. Y quizás no sea del todo malo, pero sí Villa Alemana tiene algo que demostrar, y lo ha hecho durante todo el tiempo. Desde siempre generalmente se ha destacado por ser diferente y tratarse de desmarcar del resto de todas las otras ciudades que hay. Por lo tanto, el ser Villa Alemanino es casi como una bendición, podríamos decirlo. Ojalá que se mantenga ahí. Vamos a estar pendientes de la placa de cuarzo, ojalá que tengan Sí, súper expresiones y que potencie lo bueno y no lo malo. claro, claro, igual voy a dejar el aviso ahora que como este libro está descontinuado, voy a reimprimirlo, voy a volver a colocarlo en publicación. Así que para quienes estén interesados en Los Hijos del Cuarzo, seguramente ya para agosto, para la Feria del Libro de Villa Alemana, ya va a estar en circulación. Eso es una muy buena noticia, porque Sí. uno siempre conoce escritores que están realmente acachados con sus libros, que no los han podido vender. En cambio, Juan Esteban, él, donde va, vende muchos libros. No sé cómo es, quizás suerte o quizás... Quizás está un poco bendecido por la placa de cuarzo. Sí, vamos, placa de cuarzo, dame energías. Y en estos momentos existe la posibilidad de que haya un relatos con Spotify. De hecho, mira, hay un proyecto que no lo he retomado porque me estaba enfocando en otras historias que seguramente voy a estar publicando, pero sí me gustaría abordar justamente en la época de los 90, pero en el concepto del Walkman, cuando la música se escuchaba por cassette, que también sería del agrado de los nostálgicos, de escuchar historias basadas en canciones chilenas, pero de los años 90, como si uno cambiara del cassette lado A, cassette lado B. Pero te digo algo, yo creo que no es tan nostálgico. Hay una tendencia en los jóvenes que no tuvieron nada que ver, están queriendo obtener el formato físico de las obras, los vinilos, los CD, incluso se están lanzando cassettes, porque los más jóvenes de la generación Z, ellos están buscando ir hacia el pasado, ¿no? Obviamente eso es imposible, pero quieren experimentar lo que era eso, darle vuelta al cassette, estar esperando que la radio sonara, porque todas esas cosas le daban cierta magia o cierta espera a la vida que quienes estuvimos en ese momento la llevábamos. Aunque en ese momento yo recuerdo que quería solamente tener ¿cómo se llaman estos huevitos donde uno ponía el CD? Yo fui de los pocos a la fuerza que tenía que escuchar cassette. En mi casa fuimos de los últimos que llegaron el CD. Ah, ya. Claro, con esas Pero radios. redondeando la idea, yo creo que tu punto, eso de los cassettes, no está en el pasado, sino que tiene una audiencia por ahí que en los más jóvenes va a pegar. Exacto. Claro, o sea, hablo del punto de vista de que si este proyecto de libro se lanzara, claro, estaría la idea en este caso, de alabar el cassette como forma de escucha. Y también sería un vínculo importante con los jóvenes que se identifican con esta cultura más vintage, porque, claro, ahora mismo, por ejemplo, hay una fuerte corriente que ocurre, que se está volviendo a los vinilos, se está volviendo al cassette, se está volviendo a los discos, se está volviendo a las cámaras analógicas, que eso tampoco es menor, porque se dejó mucho de lado por el hecho de la tecnología.
¿cierto? Y estos elementos como que buscan, como ser hipster, ¿cierto? Como que buscan utilizar lo vintage para entregar quizá un mensaje quizás de no complacencia contra el sistema o de no alinearse completamente con lo que te ofrece la sociedad, que es tecnología, el nuevo iPhone. Quizás la rebeldía quizás no estaba desde el punto de vista actual en base a lo que es la música en sí o las características de la música, los géneros musicales, sino también en cómo se aborda lo físico como forma también de protesta. Yo creo que tampoco hay que mirarlo mucho en menos porque hay, de hecho, como trabajo en colegio, me ha tocado ver alumnos de cuarto medio, alumnas de cuarto medio que están interesadas en vivir tratar de asimilar cómo era vivir en los 80s, los 90s y tener no sé si directamente una vida vintage, pero sí tener un acercamiento para entender la vida de otra manera. Yo creo que no hay que mirarlo en menos. Me parecen buenas noticias, muy buenas noticias que los más jóvenes estén buscando lo real, lo Exacto. tangible, porque mencionaste el caso de las fotografías. ¿A quién no le ha pasado que se le perdió una carpeta en el computador y desapareció? Se perdieron. En cambio, antes, cuando uno compraba ese rollo de 36 fotos, o de 24, depende del bolsillo, uno cuidaba esas fotos y capturaba momentos que hasta el día de hoy uno las tiene guardadas por ahí en algún cajón. Pero lo instantáneo, lo moderno, lo digital se pierde muchas veces. Claro, Y se pierden momentos que la memoria ya no alcanza a tomar. exacto, yo creo que en ese sentido lo físico, en primera instancia lo físico siempre debe mantenerse como parte de la identidad de uno. Si bien ahora nosotros utilizamos harta el celular para todo tipo de cosas, siento que ahora digamos, la contracultura, que es el término que me encanta mencionar, está basado en cómo tratar de evitar directamente lo digital para enfocarse netamente en lo físico, en el libro físico, digamos, en los vinilos, en las cámaras, en toda la experiencia que te indicaba Es como utilizar lo físico. una lucha contra, tú lo acabas de mencionar, esta lucha contra la máquina, Exacto. reivindicar la humanidad por sobre algo que está en la palma de la mano de todas las personas, que es la inteligencia artificial, y cómo incluso de esa forma nos están robando un poco lo que es ser humano. Exacto. Y ¿Cómo es tu postura sobre esto que está ocurriendo? Porque no estamos hablando del futuro, estamos hablando de que la inteligencia artificial llegó y está y todo el mundo la ocupa. ¿Cuál es tu opinión sobre sobre eso, sí, el tema de la inteligencia artificial, como todo ser humano que ocupa inteligencia artificial, tiene aristas buenas como también aristas malas. Y sobre todo las aristas malas hay que tener ojo con ello, porque muchas veces, sobre todo para quienes trabajan haciendo arte, muchas veces las personas reposan mucho en lo que se menciona en la IA como una verdad absoluta. Y no es así. ¿Ya? Si bien es importante utilizarla con toda la responsabilidad posible, por ejemplo, para crear la portada, por ejemplo, este libro de acá no fue intervenido con inteligencia artificial, me dediqué 100% a crearlo desde Photoshop, pero sí la idea justamente es tratar de no reposar todo tu trabajo, ni lo que escribes, ni lo que desarrollas, en torno a lo que es la inteligencia artificial, porque lamentablemente existen también grupos que tienden a minorizar al artista que se descubre que está utilizando inteligencia artificial para su creación escritural y de manera de la portada. Si la portada contiene IA, obviamente ya va a ser más difícil que genere el encanto que causa un libro armado, digamos, a la antigua. Sobre todo para uno que es autogestionado. todo se siente, como decía Gustavo Cerati, nada personal? Claro. Por lo tanto, látex. ojalá tratar de minorizar el impacto, porque obviamente esto no va a cambiar en un auge que está teniendo la inteligencia artificial. Ahora vemos, imagínate, ahora vemos hasta el almacén de barrio colocando imprimiendo una ficha de inteligencia artificial para captar a sus clientes, pero la idea justamente es no crear el efecto contrario, porque ahora hay un gran importante número de personas que todo lo que es IA lo rechazan casi como si fuera la lepra, así que
como una especie, una nueva especie de rebeldía, Claro. reivindicar lo humano. Yo no sé si estoy hasta en ese nivel, pero sí creo que hay que potenciar lo humano. Se nos ha pasado volando el tiempo, ahí no pudimos hablar de el arte de procafeinar. Sí, yo creo que va a quedar para otro cafecito, para otra Solamente ocasión. un anuncio de qué va, muy brevemente, de qué es lo que va el arte de procafeinar. El arte de procafeinar es una historia, una novela que menciona cómo una persona que parte desde cero emprende en una cafetería con todo, solamente con su propio conocimiento, sin IA, sin nada de eso, sino que desde el corazón, por el amor que tiene hacia el café y hacia crear café, empieza a emprender en un local cafetero para cambiarle la vida a las personas y hacerle entender que el concepto de procafeinar es posponer cualquier actividad en el día a día hasta que no tengas una taza de café Hay en la personas mano. que Mira, acá todo está el está mío. postergado, no se puede hacer nada sin su Sí, buena dosis. yo soy muy adicto al café, lo tengo que decir. Pero este es Este ha como sido ya... nuestro episodio del día de hoy con Juan Esteban Mayor, un prolífico escritor de Me de pueden la encontrar, zona, me pueden encontrar en las redes sociales. quien busca y que encuentra la inspiración en la vida cotidiana, y eso es súper importante, el café, la música. Al final de cuentas, ¿qué es la vida humana más que eso? Que son los momentos, el tú a tú, el tomar un buen café, escuchar una buena canción. Exacto. Claro, puedo decir las redes sociales. Bueno, la única que ocupo en teoría es la de Instagram, es @juan.esteban.mayor. Ahí pueden ingresar directamente a ver si tengo disponibilidad de libros, en dónde vamos a estar próximamente, quizás con la mesa de escritores de Vía Alemana o en Arteval, porque también trabajo con ellos. Y también se pueden encontrar en esa misma cuenta mi Wattpad, que ahí aparecen algunas vistas previas de los libros que tengo promocionando en este momento. Así que vayan para allá y me pueden seguir también. Muchas gracias por aceptar la invitación a este breve y pequeño espacio donde queremos eso, conversar, hacer el match, como se dice, entre la ciudadanía y el escritor. Así que quiero agradecerles por la presencia, por sintonizar este programa, Letras del Marga Marga, como lo mencioné al comienzo, un espacio que tiene esa misión, fomentar la lectura. Y quiero pedirle nuevamente que le dé la oportunidad, compre un libro autor chileno, pero también de la provincia de la Marga Marga. Acá Juan Esteban Mayor, nos encontraremos la próxima semana con otro gran invitado o invitada. Buenos días. She sends me blue Valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary